Puede que hayas visto unas cuantas películas de Marvel y te hayas quedado con la cara de Thor, la de la Bruja Escarlata, la de Hulk o la de Iron Man. Puede que te apetezca saber un poquito más de sus historias, pero no sabes por dónde empezar. Nunca has ido a una tienda de cómics y la oferta online es abrumadora. No te preocupes, respira hondo y presta mucha atención, porque estás a punto de recibir una masterclass de iniciación como nunca antes habías visto del extenso mundo comiquero de Marvel. Muy buenas a todos, seres ascendidos, ¿cómo estáis? Yo soy Hendrik, bienvenidos a mi canal, bienvenidos al archivo de Teralin, que hoy abre sus puertas para ofrecerte una visita guiada sobre lo más granado del mundo Marvel. Te explico la estructura de esta masterclass comiquera, que verás que es muy sencilla. Las historias que te voy a recomendar están divididas en 3 niveles. Cuando veas esta marca de aquí, significa que estás viendo una recomendación de nivel básico, Basic Noob. Esto es, historias autoconclusivas que pueden ser canon o no, pero que no están entrelazadas con otras, para que las puedas leer como si leyeras una novela, con un principio y un final. El segundo nivel, que lo reconocerás cuando veas esta marca de aquí, Pro Noob, encontrarás historias más complejas y más entrelazadas que te harán incitar a leer más sobre el personaje o grupo de personajes de turno. En el definitivo tercer nivel, Saiyajin Noob, identificado con esta marca que ves aquí, encontrarás una granada selección de crossovers donde podrás ver a un montón de grupos de superhéroes y supervillanos haciendo de todo. Historias más entrevesadas, llenas de tie-ins, pero igualmente inspiradoras. Te recomiendo que cuando te decidas a entrar en los cómics de Marvel, lo hagas por el orden propuesto, para que tu experiencia lectora sea plena y satisfactoria. La historia que leas te divertirá muchísimo más al contar con pocos personajes y provocará que tengas ganas de leer mucho más. No obstante, si quieres ir directamente a nivel Saiyajin, no hay problema. Tarde o temprano vas a llegar allí, incluso vas a llegar muchísimo más lejos. Y si te lías un poco, bueno, pues siempre puedes bajar un par de peldaños y ya está. Más cosas, que prácticamente todos son cómics publicados en este siglo, para que no se te haga bola nada, y que por supuesto no son las únicas historias, como te puedes imaginar. La tela es tan enorme que por algún sitio hay que cortar. Y después de que hayas devorado todas las propuestas que te voy a dar, pues podrás continuar tu camino a tu manera. Si quieres alimentar a alguien, no le regales comida, enséñale a cultivar. Ale, declaración de intenciones hecha. ¿Estás listo para esta masterclass comiquera? ¿Ser ascendido? ¿Seguro? Pues entonces vamos allá. Basic Noob. Empezamos con historias autoconclusivas, excepto una que está aquí porque es muy buena y que veremos enseguida. Las recomiendo a cualquier tipo de lector porque no se necesitan conocimientos previos. De hecho, si no has visto tampoco ninguna peli de Marvel, tampoco pasa absolutamente nada. Vamos a verlas. Imagina una road movie futurista donde todo se ha ido a la mierda y un héroe como Logan ha decidido no volver a usar sus garras. El mundo es un árido desierto gobernado por los villanos más asquerosos que existen y cualquier atisbo de esperanza se ha ido por el retrete, hasta que un ciego ojo de halcón va a pedir ayuda a un Logan padre de familia y doblegado como un esclavo para cruzar el país entero porque quiere salvar a su familia. ¿Habéis visto Mad Max? Pues tiene un tufillo muy similar, y este cómic goza de un dibujo espectacular como pocos, gracias al maestro McNiven, junto con un guión del polifacético Mark Millar. Es una historia fuera de canon, lo que significa que no le afectan las series regulares de ninguno de los personajes. Es un cómic que se puede disfrutar como pocos y que te hartarás de leer una y otra vez. Un básico en cualquier comicteca incipiente. Todos los halagos que pueda decir de esta serie son pocos, y es la única serie en curso de la que te voy a hablar en este vídeo. ¿Y por qué la traigo? Porque las aventuras de este grupo de estudiantes en la Escuela de Magia y Hechicería del Doctor Extraño es sencillamente espectacular. El guión es de Scotty Young y el alucinante dibujo de Humberto Ramos, y lo mejor que tiene es que no necesitas saber absolutamente nada ni del Doctor Extraño, ni del universo Marvel, ni de nada de nada. Cumple con la premisa básica en cualquier narrativa que merezca la pena, esto es, no lo cuentes, muéstralo. Así, aunque haya un hijo del demonio Dormammu, o unos herederos de Asgard, o un profesor que se llama Doctor Voodoo, o una profesora que se llama Bruja Escarlata, no necesitas conocer nada de sus vidas para disfrutar al 100% de esta historia. Muchos adolescentes multirraciales y de diversas especies, cargados de feromonas y ávidos de conocer los secretos de la magia, reirán, lucharán, llorarán y se enamorarán. Una muy recomendable historia que no ha hecho nada más que empezar. ¿Qué te parecería
contemplar todos los acontecimientos que ha vivido Spider-Man en una secuencia temporal que nos lleve desde su adolescencia hasta su vejez. Si existe un cómic perfecto para entrar en el mundo del trepamuros, sin duda es este. Cuentas con la ventaja de que, a poco que te hayas dejado influir por la cultura popular, conoces, aunque sea de oídas y aunque nunca hayas leído nada de Spider-Man, quién es el Duende Verde, quién es Tía May, Mary Jane Watson, Gwen Stacy, el Doctor Octopus, Venom, el Lagarto, etc. En este cómic los verás a todos, los del equipo de Peter Parker y los villanos, y al mismo tiempo verás a Peter evolucionar, reír, llorar, ver cómo su vida va cambiando con los años, cómo sus prioridades también, cómo lo hace su familia, cómo crecen algunos de sus seres queridos, cómo otros se van marchando, todo dentro de un único volumen autoconclusivo que te encantará. En este nivel vas a encontrar otro volumen más de Spider-Man, pero mi recomendación es que empieces por este y luego pases al otro, te dará mucho más fondo de armario. Ah, y prepárate para reír y por supuesto para llorar. Es muy probable que esta no sea la mejor sugerencia que te pueda hacer para un lector neófito en Marvel, pero me ha parecido oportuno dado el auge que el personaje está teniendo gracias a las pelis del MCU. Es mejor El Juramento, pero este es mucho más asequible. Es una historia que rebosa magia y fantasía y está escrito por uno de mis guionistas favoritos, Jason Aaron. El dibujo de Chris Bacalo, muy cartoon, le da un toque genial, y eso, unido al buen humor del Doctor, pues oye, es garantía de satisfacción. Conocerás a Thelma Stanton, la bibliotecaria que llega al Santa Santorum a causa de una infección mística que tiene en el cuero cabelludo y que solo el Doctor podrá tratar, y que después se quedará adoptando un rol importantísimo tanto en esta cabecera como en la de Academia Extraño, de la que te he hablado hace un momento. Mientras, el buen Doctor pues tendrá que lidiar contra las pesadillas que intentan liquidarlo a través de los sueños y con su dieta, porque las asquerosidades que tiene que comer el pobre... Ay, es lo que tiene usar tanta magia, que te vuelve el estómago pues un poco místico. Pura diversión, repleta de magia y monstruos, que te va a encantar. A mí, este cómic siempre me hace preguntarme lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué Peter Parker es Spider-Man? ¿Para qué lo hace? Si en el fondo nunca va a cambiar nada. Te cuento un poquito la trama. Este es un cómic en el que todos los villanos más conocidos del trepamuros luchan contra él, uno tras otro y sin descanso. Norman Osborn acaba en la cárcel gracias a Spider-Man, y cuando la vida de Peter Parker parece volver a la normalidad, la tía May es secuestrada. Alguien llama a Peter por teléfono afirmando que sabe que es Spider-Man y que es el autor del secuestro de su tía, pero manteniéndose en el anonimato. Peter tendrá que tomar decisiones equivocadas, canear a los malos equivocados y seguir desentrañando el misterio que le permita rescatar a la tía May. ¿Lo logrará? Pues vas a tener que leerlo para averiguarlo. Esta historia que firmó Mark Millar y dibujó Terry Dodson es uno de los mejores ejemplos que he leído donde el superhéroe se ve forzado a hacer cosas que sabe que no están bien, y los villanos te muestran que, aparte de villanos, pues son personas con familias, hijos, nietos y problemas mundanos. Es un blockbuster imprescindible si quieres empezar a leer Spider-Man. Nivel Pro Nu. En este nivel encontrarás sugerencias más serias, más maduras, con historias, algunas de ellas bastante violentas y otras muy desgarradoras. Considero que, al igual que con el cine y la literatura en general, el tono de las historias debe cambiar porque nuestros estados de ánimo también lo hacen. Por tanto, si el cuerpo te pide menos heroicidades y más profundidad en los personajes y en las tramas, pues oye, esto es lo que debes leer. Imagina que el mundo de los superhéroes y los supervillanos existe de verdad. Imagina que eres un fotógrafo llamado Phil Sheldon y que te toca cubrir uno de los mejores primeros acontecimientos superheroicos de la historia y el inicio de muchos otros. Imagina que a medida que pasan los años, las décadas, etc., ves cómo debutan los Cuatro Fantásticos, Spider-Man, contemplas la invasión de Galactus, la guerra Kree-Skrull, la boda del año entre Sue Storm y Reed Richards, la muerte de Gwen Stacy. Todo esto en un cómic dibujado por Alex Ross, un dibujante capaz de un realismo en el dibujo que la verdad es que te hace estremecer, y un Kurt Busiek como guionista en estado de gracia. Lo más grande de esta historia es que no es un cómic de superhéroes, es un cómic sobre la vida del fotógrafo Phil Sheldon y su familia, donde de vez en cuando vienen y van estos seres con poderes especiales pues para pelearse, para romper cosas, para destrozar ciudades y después pues para irse. Estamos acostumbrados a contemplar la perspectiva de las cosas pues según el Capitán América, de Hulk, de la Viuda Negra, yo que sé, pero ¿qué hay de la perspectiva de un ciudadano normal y corriente? Pues aquí es donde entra esta buena historia. Entramos en el terreno de los cómics gamberros, como no puede ser de otra manera, teniendo a Garth Ennis al guión y a Steve Dillon al dibujo.
El Castigador, bienvenido Frank, es una historia violenta, a ratos graciosa y socarrona, macarra y macabra en otros ratos, y llena de testosterona y de mafia y de armas. Y de tiros, y de más armas, y de más mafia, y de muchas más armas. Por hacer una comparación, si el cine de Tarantino fuera un cómic, sería este cómic, y con toda probabilidad la gloriosa etapa completa de Garth Ennis también. Para que te hagas una idea, en una escena el Castigador y Daredevil se enfrentan, el Castigador lo noquea y termina atándole a una viga con cadenas y le pone en una mano la pistola para que le dispare si quiere, mientras él se aposta en el alféizar de la terraza en la que están con un fusil de francotirador para liquidar a un tipo. Le da la opción a Daredevil para impedirlo, lo único que debe hacer es dispararle y matarlo, y de esa manera evitará que el Castigador mate a una persona, pero para eso Daredevil debería convertirse en un asesino. Bueno, la verdad es que la escena es sobrecogedora como pocas, y solamente por eso merece la pena leerte este cómic. ¿Te digo después lo que pasa? Pues no, vas a tener que leerlo. Nos encontramos con el cómic que ha sido calificado como el mejor cómic jamás publicado en Marvel. ¿Esto es cierto? Pues si no es el mejor, desde luego que está en el Olimpo de los cómics. O sea, como mínimo está entre los 3 mejores. Esta historia es estremecedora. Matt Murdock, el alter ego de Daredevil, ve cómo su identidad ha sido revelada y vendida por Kingpin, por culpa de Karen Page, su antigua secretaria pareja. ¿Y por qué? Pues por dinero, no, pues por un suministro constante de heroína, porque la muchacha está muy enganchada. Este hecho propiciará que Kingpin teja una telaraña de sucesos donde Matt Murdock es desahuciado, juzgado con la consiguiente pérdida de su licencia de abogado, sus cuentas bloqueadas por Hacienda y el piso donde vivía vuela por los aires. Esto volvería loco a cualquiera y haría que sospecharas de todos los que te rodean, incluyendo su fiel amigo y socio Foggy Nelson. Y así es, Matt Murdock enloquecerá y su descenso a los infiernos no habrá hecho más que empezar. Historia desgarradora, madura y angustiosa donde veremos a Matt Murdock pasarlo realmente mal y que te recomiendo de corazón. El mundo se ha cansado de que el gigante Esmeralda lo destroce todo, por lo que los mangoneros mayores del reino, a saber Tony Stark, Reed Richards y el Doctor Extraño, aprovecharán que Nick Furia envía a Hulk a una misión espacial para alterar el rumbo de la nave y mandar a Hulk a un paraíso deshabitado donde no pueda poner en peligro a nadie más con su rabia y su fuerza desmedida. Esta misma rabia hará que destroce la nave en el momento en el que se entera de lo que han hecho y altere su rumbo, cayendo en un agujero de gusano que lo llevará a Sakaar, otro mundo que, por supuesto, no se parecerá en nada al paraíso que le habían preparado. En Sakaar, un planeta dictatorial y devastado, poblado por todo tipo de criaturas horribles, Hulk se convertirá en un esclavo al que apodarán la Cicatriz Verde y se verá obligado a combatir por su vida a diario en un coliseo como gladiador. Comenzará así un viaje de amistad, venganza, amor y redención, donde la Cicatriz Verde vivirá experiencias que nadie se podría haber imaginado jamás. Alucinante historia firmada por Greg Pak y dibujada por Carlo Pagulayan. Si nunca has leído nada del Dios del Trueno y quieres tener una visión real del personaje, no la versión payasa del universo MCU, debes leer esta historia, firmada por Jason Aaron y dibujada de forma deliciosa por Esad Ribic. Este arco pasa por ser uno de los cómics más épicos que he leído en mi vida, y algunos de los dibujos y las secuencias de Ribic son para estar en un museo o en un fresco en la pared de alguna iglesia asgardiana o algo así. Es sencillamente brutal. Aquí acompañaremos a 3 diferentes Thor a lo largo de 3 líneas temporales en las que batallará sin descanso contra Gorr, el carnicero de dioses, un ser vengativo que estará empeñado en erradicar a toda criatura endiosada que exista por el universo. Las escenas de batalla, las invocaciones de poder, los escenarios, todo llama a la épica. Y a pesar de su extensión, es un cómic que devoras y que puedes disfrutar una y otra vez. ¿Se nota mucho que este cómic me encanta? Pues la verdad es que sí. Y si lo eliges, cuando lo leas no podrás dejar de agradecerme la sugerencia, por lo que te doy mi consentimiento para que te pongas en contacto conmigo y me envíes un jamón 5J, una donación de 2.000 euros, oye, lo que mejor te venga. Saiyajin Noob. Llegamos a la sección donde todo vale y donde voy a innovar poco, porque los eventos son muchos personajes, historias entrelazadas entre sí y tramas pues con múltiples aristas y mucho salseo. En estas aguas se precisa de un poquito más de experiencia en los cómics, pero tampoco una locura. Con lo que sabemos gracias a la cultura popular, ya casi tenemos lo que hace falta. Y si te has leído alguna de las sugerencias que te he hecho ya en el vídeo, todavía lo vas a tener mucho más fácil. Tómate las siguientes propuestas como un ovillo de
lana que vas a empezar a desmadejar y que una vez que tiras de un hilo no vas a poder parar nunca más. Vamos a ver las sugerencias. Uno de los grandes crossovers de principios del siglo XXI. Venimos de Los Vengadores Desunidos, donde una desquiciadísima bruja escarlata sufre una crisis nerviosa y altera toda la realidad. No hacía mucho, la familia mutante había sido diezmada en el genocidio de Genosha, donde 18 millones de mutantes fueron asesinados. Pero de esto hablaremos ahora en un ratito. Lo importante es que son muy pocos los mutantes que quedan e iban a ser muchos menos gracias a la frase que diría Wanda Maximoff, aka la bruja escarlata: no más mutantes. Esta corta frase reduce el número de mutantes en el mundo a 198 y transforma toda la realidad conocida, donde la familia Maximoff, Magneto, la bruja escarlata y Mercurio gobiernan el mundo. Y así comienza este loco evento firmado por el Calvo de Oro Brian Michael Bendis y dibujado por Oliver Coipel, donde el que es el mejor en lo que hace y lo que hace no es agradable, o sea, Lobezno, tendrá un papel fundamental en el mundo feliz de Wanda. ¿Pillas ahora de dónde viene WandaVision? No podía dejar de proponerte uno de los eventos más famosos y aclamados por la crítica, este Civil War, que dio origen a 1 millón de ramificaciones dentro del universo Marvel, y se basa en una premisa tan simple como presente en nuestras vidas: quien tiene poder, tiene responsabilidad. Y además, yo añadiría, quien rompe, paga. Empezamos con unos superhéroes de segundo nivel que están grabando un reality show donde detienen a villanos de segundo nivel también como ellos, y topan con Nitro, que es un villano no tan de segundo nivel. Este hará explotar su poder y con ello arrasará un colegio cercano, asesinando a 200 churumbeles. Esto llevará a Tony Stark a promover el acta de superhumanos que contará con la oposición frontal del Capitán América. Y ahí lo tienes, comienza la ensalada de tortas más épica entre amigos de toda la historia de Marvel, una pelea de bar cósmica, algo solo al alcance de un loco de las historias grandilocuentes como Mark Millar y dibujada, la verdad es que de forma impecable, por Steve McNiven. Vamos a por más. Historia que funciona como precuela de Dinastía de M, de la que te he hablado antes, donde hay cosas que la verdad es que no tienen mucho sentido, pero que se disfruta bastante bien y justifica después la existencia de Dinastía de M. Es una historia oscura y entretenida, pero poco más, te hace pasar un rato increíble, y tanto es así que en la primera escena del cómic vemos como el cuartel general de los Vengadores salta por los aires. Después, con las llamas y las cenizas aún calentitas, son atacados por un ejército de Ultrones. Luego Hulka entra en modo Rage y lo empieza a reventar todo como si no hubiera un mañana, y todo esto en las primeras páginas y antes del almuerzo, para que te puedas hacer una idea de por dónde van a ir los tiros. Pocas reflexiones existenciales vas a encontrar por aquí. Otra historia firmada por Bendis que en el principio del siglo la verdad es que estaba hasta en la sopa, como Mark Millar, y que dibuja muy bien David Finch, siempre que no mires a los ojos a los personajes porque son todos iguales. Te he mostrado un poquito de los X-Men y un poquito de los Vengadores, pero más para todos los públicos, por decirlo así, porque las dos propuestas que me quedan por mostrarte son demasiado duras si las leyeras antes. Ahora bien, también te digo que tanto esta como la siguiente, pues vas a encontrar arcos más maduros, personajes más completos, menos acción a saco, aunque siga habiendo muchísima acción, y más motivaciones personales. Si leyeras estas antes, te diría que no te molestaras demasiado en leer las anteriores, aunque al final todas pues se complementan, la verdad, las unas a las otras. Vamos ahora con los New X-Men de Grant Morrison, este guionista que a veces se explica como el arquitecto de Matrix, pero que tan buenos ratos nos ha dado a sus fans. ¿Recuerdas que hace un momento te he hablado del genocidio de Genosha, con esos 18 millones de mutantes asesinados? Pues aquí tienes la historia completa. Te puedes quedar con el primer arco, E de Extinción, donde Morrison sembró los antecedentes mutantes básicos allá por el año 2002, que hoy en día colean y siguen coleando. Ningún guionista de los mutantes desde entonces es ajeno a lo que Grant Morrison firmó en esta época. O puedes hacerte con toda su etapa, si quieres, que se desarrolló a lo largo de 26 grapas y que recientemente se ha recopilado en España en 7 tomitos. Estos X-Men los lidera Cíclope, Fénix y Emma Frost, la femme fatal de los mutantes, con menos supervisión del profesor Xavier de la que te podrías esperar, cosa que me parece perfecto. Es una de las mejores maneras de entrar en los mutantes de la nueva era para entender todo lo que vendrá después en los Astonishing X-Men de Joss Whedon y las más recientes Dinastía y Potencias de X de Jonathan Hickman. Y terminamos con el que
está calificado como el mejor evento de toda la historia de Marvel. Y esto no es mi opinión, es lo que se dice por ahí. Aquí colisionan las dos etapas guionizadas por Jonathan Hickman, tanto en Los Cuatro Fantásticos como en Los Vengadores, y nos encontramos un mundo de batalla creado por Victor Von Muerte que se ha erigido como el nuevo dios del universo, donde los héroes que quedan vivos deberán enfrentarse a él para tratar de deshacer el tremendo desaguisado que ha liado Muerte. Y te voy a ser sincero, he tenido sentimientos encontrados siempre con esta sugerencia, porque por un lado me parece imprescindible para entender la época contemporánea de Marvel, ya que la Secret Wars supone el reinicio absoluto de todas las cabeceras de la Casa de las Ideas, pero por otro lado considero que las 9 grapas de la historia se quedan extremadamente cojas sin la lectura de los tie-ins previos. Yo tuve la suerte de leerlo todo respetando la cronología, y lo cierto es que el escenario presentado por Hickman es una auténtica pasada. El evento en sí también lo es, pero es bastante probable que si lo lees tal cual te pierdas muchísimas cosas, aunque no va a dejar de entretenerte, porque ya no solo por el guión, sino por el dibujo de Esar Ribic, que es más que espectacular, con eso ya tendrías más que suficiente. Por eso esta historia está en el nivel Saiyajin Noob. Y si no quieres entrar en la Secret Wars así a cajas destempladas, pues para eso te he propuesto las otras 14 ideas que te permiten orientarte en las trémulas aguas de los 80 años de historia marvelita. Es más, verás como a medida que leas una historia de aquí y otra de allá, todo empezará como a tener sentido y no necesitarás esta guía porque te habrás convertido en un ascendido marvelita experto nivel Dios. Y si hay alguna historia que me quieras recomendar tú a mí, por favor, hazlo. Ponme un comentario y prometo que la leeré. Mientras tanto, haz el favor de comerte las verduras y yo me marcho ya, que es que he quedado. Hasta otra. Adiós.